¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver cuál es la posición correcta para poder manejar. Normalmente cuando nosotros aprendimos a manejar nadie nos enseñó cuál era la posición correcta y lamentablemente caemos de vez en cuando en una serie de anomalías que no solamente nos dañan en cuestión física, sino que también ponen en riesgo nuestra integridad al momento de tener un accidente. ¿Qué les parece si vamos viendo cuáles son los elementos más importantes que debemos de observar para poder tener una postura correcta al manejar? Bueno amigos, el buen Jorgito Gaitán nos va a ayudar el día de hoy para conocer cuál es la posición correcta que debemos de tener en nuestro vehículo. La posición que tiene ahorita Jorge es una posición que normalmente o muy comúnmente vemos y que muchas personas tienen. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque lamentablemente nos enseñaron a manejar, pero jamás nos enseñaron ni nos dijeron cuál era la posición correcta que debíamos de observar. Aquí vamos a ver de entrada varios errores. Vean nada más, sus brazos completamente rectos. Si hay un impacto frontal, toda la fuerza del impacto la va a absorber su codo, ¿sí? Y el hombro, lo cual obviamente nos va a llevar a daños importantes. Número 2, sus piernas también están completamente rectas al momento de un impacto frontal, lo cual nos va a llevar a que tanto la rodilla como la cadera van a absorber todo el daño y entonces podemos tener dislocaciones de cadera o fracturas de cadera o dislocaciones de hombro o fracturas de hombro. Si nosotros necesitáramos hacer un frenado de emergencia, la verdad que el pie derecho de Jorge no va a tener la fuerza suficiente para poder hacer un frenado de emergencia. ¿Esto por qué? Porque simplemente apenas está tocando con la punta el freno. Para un frenado muy suave, la verdad que va muy bien, pero para un frenado de emergencia no tendría la fuerza suficiente para poderlo hacer. Algo también muy importante es que el respaldo está muy atrás. Al tener el respaldo muy atrás, a lo mejor puede estar un poco cómodo, pero ¿qué es lo que sucede? Que el cinturón no pasa de manera correcta y entonces al momento de un impacto, pues Jorge no tiene de dónde soportarse. Y algo también muy importante es que cuando tenga que estar maniobrando, todo el tiempo, vea, lo hace con los hombros y no lo hace con los brazos, lo cual lo lleva a un desgaste y a un trabajo mayor de esta parte y con esto un mayor cansancio. Algo también que llama mucho la atención es la altura. En este caso, la altura está muy pegado al techo. Si en un momento dado hubiera una volcadura o Jorge brincara un tope o pasáramos un vado, su cabeza va a golpear muy rápidamente con el techo panorámico, con el techo corredizo y esto lo va a llevar a tener lesiones importantes en la cabeza. Ok, para poder determinar nuestra posición correcta de manejo, lo primero que tenemos que hacer es situar la altura de nuestro asiento. Tenemos que estar, o nuestro asiento tiene que estar, ¿sí?, al menos a un puño de distancia entre la cabeza y el toldo. ¿Para qué? Para evitar un golpe con el techo, un golpe con el quemacoco y con esto tener algún tipo de lesión. Como mínimo debemos de tener un puño. Muchas personas dicen, es que si bajo mi asiento, lamentablemente no voy a tener una buena visibilidad. Sí la van a tener porque lo importante no es ver la punta del auto, sino ver lo que está pasando allá enfrente. Y mientras más lejos tengamos nosotros puesta nuestra visión, nuestros ojos, va a ser mucho mejor. Así es que lo importante y lo primero es poner la altura de nuestro asiento. Lo ideal es, como les digo, que esté a un puño de distancia de nuestra cabeza y el toldo. Aquí, como vemos, pues ya hay más de un puño de distancia entre la cabeza de Jorge y el techo corredizo o el quemacocos en este caso. El segundo aspecto importante es la distancia que debe de haber entre el asiento y los pedales, ¿sí? Para eso lo que tenemos que hacer y de la mejor forma es colocando nuestro pie derecho, si es automático, nuestro pie derecho en la parte posterior del pedal de freno y nuestro pie izquierdo en el pedal de descanso que tenemos del lado izquierdo. Y entonces acercar nuestro asiento, ¿sí?, hasta poder lograr una posición en donde nuestras piernas queden con una flexión de más o menos unos entre, pues que será 35 a 45 grados, dependiendo de la complexión de cada persona. Aquí Jorge, como vemos, ya tiene perfectamente el alcance del freno, ¿sí? El pie izquierdo está perfectamente soportado en el pedal de descanso y tiene la pequeña flexión en sus piernas. Esta pequeña flexión nos va a ayudar a que en el momento de un impacto frontal toda la fuerza se va a ir directamente, ¿sí?, al vehículo y no va a recaer directamente sobre su cuerpo, ya que las piernas se flexionarán, no hay daño ni en rodilla ni en la parte de la cadera. Y algo también muy importante es que si nosotros necesitamos hacer un frenado de emergencia, la pierna derecha de Jorge va a estar perfectamente puesta y dispuesta para poder imprimir toda la fuerza necesaria en el pedal de freno y poder hacer entonces sí un frenado de emergencia.
Nos vamos ahora con el tema del respaldo, muy importante para poder lograr nosotros una buena posición de seguridad en los brazos y tener también una muy buena fuerza y maniobrabilidad al momento de requerirlo. Es muy importante que el respaldo lo hagamos hacia adelante hasta lograr que nuestra espalda queda completamente descansando en el respaldo. ¿Para qué? Para evitar estarnos moviendo y entonces lograr un muy buen nivel de sujeción en la parte superior. Aquí ya nosotros logramos que la espalda de Jorge esté completamente anclada o completamente sujeta al respaldo del asiento. Con esto obviamente se mejora la posición en los brazos y aquí importante es la distancia que hay entre nuestros brazos para no cargar el trabajo en los hombros y hacer que los brazos sean los que trabajen, y con esto es una mayor reacción, una reacción mucho más rápida, pero también una reacción mucho más precisa, ¿sí? Y además mucho más descansada, lo cual obviamente tendremos que hacer por largos caminos o por largos tiempos. Para poder lograr una muy buena posición en los brazos, lo ideal es estirarlos y ponerlos que las muñecas cuelguen ligeramente por la parte superior del asiento, del volante, perdón. ¿Sí? Y con esto vamos a poder lograr una mejor posición cuando regresemos a la posición de 9 y 3, que es donde debemos de sujetar nosotros normalmente nuestro volante. Y como observamos, ¿sí? Quedan completamente con este vértice, lo cual va a permitir que en caso de un impacto frontal toda la fuerza se distribuya directamente y no sea sobre el hombro ni sobre el codo. Algo también muy importante es que al momento de maniobrar, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo hace directamente con los brazos, ya no con los hombros, y esto provoca que sea entonces un trabajo más preciso y mucho más descansado. Ahora lo que vamos a ver es justamente ya con esto la colocación del cinturón de seguridad, que es muy importante, ¿sí? Si nosotros pasamos ahora el cinturón de seguridad por nuestro cuerpo, vamos a ver que automáticamente la parte superior del cinturón cae ya sobre la clavícula del cuerpo de Jorge, y con esto vamos a tener una mejor sujeción. Un tip muy importante: cuando nosotros nos coloquemos el cinturón de seguridad hay que hacer un ligero tirón sobre la parte de la pelvis, sobre la parte baja. ¿Para qué? Para que quedemos perfectamente nosotros sujetos desde la parte de abajo, y esto nos ayude también a tensar la parte de arriba. En caso de un tope, de volarnos un tope, de caer en un vado o de una volcadura, nuestro cuerpo siempre va a estar perfectamente anclado al asiento, y con esto vamos a evitar por completo golpearnos en la parte superior con el toldo, pero también movernos de manera drástica o brusca al momento del impacto. Y algo aquí muy importante, nosotros vemos, ¿sí? Si nosotros no lo hacemos bien, Jorge, hazte para adelante, nuestra cara se iría directamente, aunque tengamos el cinturón de seguridad, porque el recorrido existe todavía. Pero si nosotros lo sujetamos, hazte para adelante, vamos a ver que nuestra cara va a quedar completamente lejos del impacto. Gran parte también de la distancia para poder lograr nosotros una muy buena posición lo podemos hacer a través del sistema telescópico del volante, el cual nos ayuda en términos de profundidad y de altura para tener una mejor posición de acuerdo a la complexión de cada quien. Ahí Jorge, por ejemplo, está logrando la mejor altura y la mejor posición o profundidad del volante para poder quedar perfectamente anclado. Y algo muy importante que no podemos olvidar es la ventana. Normalmente acostumbramos, ¿sí?, conducir con las ventanas a esta altura, pero ¿saben qué pasa? Al momento de un accidente y nuestra cabeza, ¡pum!, puede golpear con la ventana. Una de dos: o la ventana la llevamos completamente abajo, o la llevamos, si queremos un poco de respiración, la llevamos a esta altura, pero nunca a la mitad media, porque esto se puede convertir en una guillotina. Entonces aquí está, y con esto podemos nosotros hoy ya tener o encontrar una mejor posición de manejo en nuestro vehículo, más segura, más confortable, y la verdad que no es otra cosa más que un tema de hábito.